Esta es una crónica que se inició hace 108 años y entrelaza reflexiones históricas, anécdotas personales, documentos de viejos archivos, partiendo del año de 1917, cuando el crecimiento poblacional de la incipiente villa había desbordado la convivencia, generando intolerancia para compartir los espacios con los animales. Los vejámenes hacia ellos fueron la manifestación de una población que no sabía convivir en un medio pueblerino con estas especies de las que abusaba y explotaba sin misericordia. Cuando Medellín todavía era una villa pequeña, más grande que un poblado, más pequeña que una ciudad, nació una causa, hoy desbordada por sensiblerías, que en 1917 marcó toda una época, la protección de los animales. En 1915 el censo poblacional daba 70.714 habitantes para Medellín. Teníamos el tranvía, la estación del ferrocarril que iba hasta la fracción de la América. Había 25 poblaciones de Antioquia que ya contaban con energía eléctrica. En 1921 se construyó la tubería de hierro porque para entonces las aguas del acueducto eran distribuidas por acequias y por atanorado de barro. La catedral estaba en construcción. Se había incendiado el parque de Berrío en ese año. Ya funcionaba el ferrocarril de Antioquia. El monumento al Salvador estaba en construcción. Los maestros Francisco Antonio Cano y Tobón Mejía ya tenían obra pública junto con el maestro Carvajal en distintos parques de la ciudad. En ese año se consumieron 1.094 cabezas de ganado mayor y 719 de ganado menor. 2.453 animales ingresaron al pozo municipal y 121 niños murieron por disentería, secuelas de las malas aguas que abastecían a la pequeña población. Habían 73 abogados, 61 ingenieros, 56 médicos, 37 dentistas, ni un solo veterinario. Manuel J. Álvarez fue uno de los primeros urbanizadores. Ya estaba interviniendo para cambiar el rastro de lo que era una villa para convertirla en una ciudad. Mi interés por el tema de los animales no empezó entonces en un archivo histórico, sino por un lejano recuerdo, por un recorte de un periódico viejo que había guardado por años. Era de un diario argentino, La Prensa, del año de 1959. En una de sus páginas hablaba de un pintor, pero resulta que en la otra, una especie de separata anexa al periódico diario, estaba la historia de Mangoré. Mangoré era el perro de un muchacho campesino que tras de perder a su padre salió a buscarse la vida en su caballo. El fiel perro rompió sus amarres para seguirlo. Lo curioso es que el muchacho fue rechazado en distintos trabajos solo por andar acompañado con un perro. No querían tenerlo. En su insistente deambular tras varios intentos fallidos, culpó al inocente animal de esos fracasos y un día decidió arrojarlo en un costal amarrado al cauce de un río. No pudo sacar de su recuerdo los aullidos lastimeros que se ahogaban en el costal. Pasó el tiempo y en una feria pueblerina volvió a ver el animal que, indiferente a sus llamados, se alejó con indiferencia. Esta historia me quedó grabada hasta que muchos años después me encontré con otro mangoré y con situaciones similares de animales encostalados tirados al río. Iniciando el siglo XX, el desplazamiento campesino había aumentado considerablemente y ese desplazamiento pobló que ahora es el viejo centro de la ciudad. Aparecieron las fracciones al otro lado del río, como la América, Robledo y Belén, que fueron llamadas las fracciones. Las calles tenían nombres como Calle Real, del Comercio, del Resbalón, del Sapo, Revienta Quijadas, Carúpano, Las Angustias, el Chumbimbo, Los Chivos, la Somadera, del Ahorcado, de la Chicha. El río atravesaba prácticamente toda la ciudad y giraba alrededor de él no solamente la entrada
de mercancía, el descargue de las cargas que venían de otros departamentos, sino que era el lugar para el lavado de la ropa, para la explotación de la arena, de la piedra, de las canteras para construir la ciudad, para tirar los animales muertos y fundamentalmente para tirar las aguas sucias. Las calles se levantaron con muchos puentes, la mayoría precarios en su construcción. Estos fueron reconocidos no solamente por los materiales como el hierro, de rieles, de palos, de vigas, de piedras, de madera, nombres que le dieron los residentes cercanos, o por los lugares que servían para unir la pequeña villa, La Toma, Sucre, Córdoba, Girardot, Palacé, de la Troco, de Campo Serrano, de la Palestina, de Junín. Esos nombres fueron asignados por la administración local con referentes a personajes como Liborio Mejía, Abraham García, el señor arzobispo, u otros simplemente por las características de la población, como de los indios, de arco, colgante, de medio punto, de mampostería. Puentes que en otros trayectos atravesaban las quebradas de la Palencia, la Loca, la Porca, Santa Elena. Esta era más o menos la descripción de una pequeña villa donde los perros todavía tenían nombre, como Bilú, Milor, Nerón, Jonfú, Lufán, Carey, Capulino. Estos perros vivían en lugares identificados como el Raizal, las Nieves, Bermejal, la Marina, o en calles con nombre, en carreras con números, la calle Manresa, la carrera Hidalgo, otras ya perdidas en la memoria de la historia de la ciudad, y tenían dueños como Zoila, Concha, Clementina, María Josefa, Rosalía, y eran de razas conocidas, desconocidas sobre todo, y cruces, de muchos colores, todos ellos vacunados por la protectora. Tenían nombres de humanos, de animales y lugares que ya se perdieron para esta historia. La protectora atendía lo que para entonces era la sanidad animal, el manejo de la leche, el comercio de la leche o la producción, la distribución, las carnes, los corrales, los cerdos, los entierros, los brotes de rabia, los espectáculos de toreo, la matanza de las aves, los pajareros, las pajareras, que eran las coleccionistas, personas dedicadas a recoger animales silvestres, los cocheros, el expendio de huesos, la sangre, las pieles, las caucheras, el manejo de los excrementos de todos estos animales, los mataderos, los potreros, el coso, los tejares donde trabajaban en jornadas interminables, las recos que llegaban cargadas con mercancía y con madera, las marcas de fuego para distinguirlos. Y paralelo, el municipio de Medellín atendía lo que era la salud pública, las carnicerías, las epidemias, peluquerías, las chicherías, las jabonerías, cantinas, fruterías, comestibles, hoteles, excusados, el barrido de las calles, las aguas estancadas, los desagües, el blanqueamiento, la costumbre de andar descalzos, la de hierba de las aulas públicas, las muestras de laboratorio para buscar la contaminación de las aguas, el manejo ilegal de la provisión de medicina con los teguas, los inquilinatos que generaban tantos males en la parte de la salud, los solares abandonados, vendidos en sanitarios públicos y los virulentos. Estaban también bajo la tutela o el cuidado o el interés de la Sociedad Protectora de Animales, los hipódromos, el manejo del pedrero, los hogueros que recogían los animales encontrados en las vías públicas y los espectáculos degradantes con los animales. Paralelo, el municipio se preocupaba por los ancianos, por los limoneros, por los enfermos, por la gota de leche, por los bebedores de carnes, por la tenaza metálica, que fue una de las armas más crueles con las que se inició la matanza y la persecución incontrolada de los animales que deambulaban por las calles. ¿Por qué nos cuesta tanto dejar espacio al otro? La ciudad empezó a crecer, la gente empezó a apretujarse y tristemente esa falta de espacio se convirtió en intolerancia. Los animales que fueron el motor de la ciudad empezaron a sufrir lo peor de los humanos. Se les veía como medios, no como seres sintientes, hasta que alguien dijo,
basta con este problema en contra de los animales. En 1917 no solamente se consumía el ganado por parte del municipio de Medellín, sino de los mataderos clandestinos. ¿Cuántas personas sacrificaban los animales sin ningún control higiénico sanitario? Esta historia insultante de maltrato, de ignorar al que sufre, llevó a la conformación de la Sociedad Protectora de Animales como una dependencia oficial. En próximos videos vamos a mirar cómo se conformó legalmente la Sociedad Protectora de Animales bajo la tutela del municipio de Medellín.